Y precisamente para hablar de este tema, la regulación de la marihuana, el cannabis en México, saludamos a Guillermo Nieto. Él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, quien nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Mario, buenos días a todo tu auditorio. Pues con saludarte. A ver, 0 y van 2 con el Congreso, regresa a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué significa esto para la regularización o regulación más bien de la marihuana en México? Mira, yo creo que hay que ponerlo todo en perspectiva desde que esto empezó. Esto empieza en el 2017, cuando se ganan los primeros amparos al libre derecho a la personalidad. Para el 2018, para diciembre del 2018, la Corte obliga a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a legislar sobre esta materia. Y piden una prórroga, piden una segunda prórroga, y ya ahorita ni siquiera pidieron una tercera prórroga. O sea, ¿qué significa? Que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no hicieron su tarea que la Corte les había dejado. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Como los primeros amparos iban sobre el libre derecho a la personalidad, la Corte decide declarar inconstitucional los artículos 235, el último párrafo, el 237, el 245, la fracción primera, el 247, el último párrafo, y el 248 de la Ley General de Salud. ¿Esto qué significa? Que todas las personas mayores de 18 años van a poder, para su uso personal nada más, sembrar, transportar, cultivar cannabis dentro de sus casas. Pero aquí entramos dentro de un gran vacío legal porque, primero, porque no se quitan los artículos del Código Penal. Entonces va a seguir siendo ilegal portar, traer, transportar, sembrar en cantidades que solo la autoridad va a saber qué es lo que está pasando. Ellos te hablan de que es para uso personal, pero en ningún lado te marca qué es el uso personal. No sabemos si el uso personal es una planta, 2 plantas, 3 plantas, 20 plantas. Eso está a discreción de la autoridad. Entonces, si tú sigues en la calle portando más de 5 gramos de cannabis, te van a llevar a la cárcel. ¿Por qué? Porque dentro del Código Penal no movieron nada. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que lo más importante es que no se crea un mercado legal. No se va a poder comprar, no se va a poder vender, no se va a poder recaudar impuestos, no se va a poder hacer negocio. Todo va a quedar en una gran mancha legal gris, que yo creo que más que beneficios va a traer más problemas a esta industria que está por nacer. ¿Cuáles son los datos económicos, precisamente hablando del tema de la recaudación de impuestos, de lo que significa para el sector de agropecuario en México o digamos de la agricultura, el poder sembrar masivamente y utilizar la marihuana no solo para estos usos lúdicos, sino pues para muchos otros temas ya incluso a nivel industrial, pensándolo de esa manera? ¿Qué datos tiene la asociación sobre el impacto económico que tendría regularizar el uso de la marihuana? Mira, el dato más importante es que para el año 2025, este mercado, el del cannabis medicinal, industrial y recreativo, va a valer 100,000 millones de dólares, Mario. Eso es más de 2 veces de todas las exportaciones agroalimentarias que tiene el país. Si nosotros tomamos el ejemplo del aguacate, donde México es el principal productor de aguacate del mundo, y México produce el 30% del aguacate a nivel mundial, estamos hablando que hay una derrama económica de 2.500 millones de dólares anuales para el país. Si nosotros logramos de esos 100,000 millones de dólares, nada más poder captar por nuestra calidad en el suelo, por nuestra calidad en las tierras, en el campo que tiene México, el 10%, estamos hablando de 10,000 millones de dólares, 4 veces el valor del aguacate. Sí. ¿Qué va a pasar con esta ley con respecto al cannabis? La regresa a la Suprema Corte de Justicia, hay una nueva legislatura en el Senado, ¿hay posibilidad de que 0 y van 3 con el Congreso Federal para que haga los cambios que le mandó la Corte? Pues debe de haber, porque como hoy todos perdemos, hoy nadie gana, lo único que va a pasar es que la gente no se va a tener que amparar, pero por decir, las mamás que tienen niños pequeños que piensan que tienen epilepsia o que tienen algún otro problema, que van a creer, que creen que porque ya pueden sembrar, ya les pueden administrar esa medicina a sus hijos, sigue siendo ilegal y está muy penado que un padre de familia le dé cannabis a un hijo porque sigue siendo un estupefaciente. Por eso es bien importante que el Congreso se ponga de acuerdo y creen una ley a favor
y a la regulación de esta planta, porque si no, vamos a caer en que solo el crimen organizado va a ganar, Mario. Hoy, con estas reglas, te dicen, ok, puedes sembrar. Bueno, ¿y dónde voy a comprar la semilla? ¿De dónde voy a sacar la semilla? ¿De dónde voy a sacar la plántula? Sigue estando, y eso es bien claro que quede a todo tu auditorio, sigue estando penadísimo la venta de esta planta para cualquier uso. ¿Por qué? Porque nada más se derogan las partes en la parte de salud. Tiene que venir un cambio a fondo donde se creen las leyes necesarias y las leyes secundarias de cómo se va a manejar el mercado. Hoy, estados como Colorado reciben alrededor de $1,000 millones anuales por la venta de estos productos. Y hay que tomar en cuenta que Colorado es un estado del tamaño de Guanajuato nada más. Sí. México se convertiría con una legislación progresista en el país en el que más personas tienen acceso a esta planta. 120 millones de personas tendríamos acceso a esta planta, porque está pensada en una legislación donde puedes hacer alimentos no de marihuana, sino de la planta del cáñamo, que su grano es de los granos más saludables que hay para la población, en medicina para los niños y en la parte recreativa. Pero sí necesitamos que se pongan de acuerdo los diputados y los senadores y creen una ley que beneficie al país, que la saquen lo antes posible, porque si no nos vamos a perder esta gran ola, Mario. ¿Por qué sigue habiendo tantas resistencias políticas en el Congreso, en distintas fracciones? Hemos visto ahí declaraciones incluso de legisladoras diciendo que pues, regularizar o legalizar el uso del cannabis o de la marihuana pues podría ser fatídico para la juventud. Es decir, hay todavía ciertas ideologías que hacen que sea, no sé si políticamente incorrecto, pero que generen resistencias en la oposición en el Congreso. ¿Qué crees que hay más de fondo en por qué no pasa una ley como esta? Mira, primero es falta de información. O sea, los diputados que dicen lo que ahorita comentaste, lo primero que tienen es que informarse que la Suprema Corte de Justicia ya reguló sobre el libre derecho a la personalidad. El libre derecho a la personalidad, Mario, significa que el gobierno no te puede decir con qué vas a endulzar tu vida. Es como si llegara el gobierno y te dijera, ¿sabes qué, Mario? Puedes tomar tequila, pero no puedes tomar ron. Es lo mismo con el cannabis. Ya eso ya está superado. Ya por eso se están quitando, se están volviendo anticonstitucionales estos artículos de la Ley de Salud. Y la segunda, tienen que ver la mayoría de los beneficios que trae el cannabis. Pero como el cannabis ha sido una planta que ha estado satanizada por los últimos 100 años, nos cuesta un poco más de trabajo entender que lo que va a traer es beneficio, al campo le va a ayudar. Y otra cosa muy importante que dicen, el cannabis es una droga, es la puerta de todas las drogas. No lo es, Mario. Si nosotros sacamos al cannabis de donde venden las drogas fuertes, que son drogas ilegales, pues lo vamos a quitar de ahí. Si hoy dijera el gobierno, se prohíben los chicles, y los chicles los encontraras junto con la heroína, la cocaína, las metanfetaminas, pues dirías que los chicles son una droga que te lleva a las demás drogas. Entonces, lo importante es, con una nueva legislación, con una buena legislación, sacar al cannabis de la parte oscura. Sí. Y como dijeron los gringos cuando la legalizaron, si le están consumiendo, hay que meterle impuestos. Pues ahí está el tema. Vamos a seguir con este asunto porque va a seguir dando de qué hablar y va a haber mucho debate, como lo ha habido en estos últimos 4 o 5 años respecto a este tema. Gracias, Guillermo, por haber venido aquí al estudio. Al contrario, Mario, muchísimas gracias a ti por invitarnos, a todo tu auditorio. Estés muy bien, Guillermo Nieto, presidente de la NICAN.